tardes. Muchas gracias por haberse acercado hasta Palaumacaya a este ciclo de conferencias que con el título Hacerse bien haciendo el bien comenzó la semana pasada. El objetivo del ciclo de conferencias, que consta de 5 sesiones, de las cuales esta es la segunda, como decíamos, el objetivo es bueno, pues intentar transparentar, remarcar las contribuciones que hacen las personas mayores a sus comunidades, a sus familias y a la sociedad globalmente. En esta segunda sesión el foco va a estar en el rol, en el papel de los abuelos y las abuelas. Y para eso tenemos a dos invitadas pues, de lujo, podríamos decir. Tenemos a mi izquierda, a su derecha, tenemos a Cristina Noriega. Cristina Noriega es doctora en psicología y profesora de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Y a mi derecha, a su izquierda, tenemos a mi colega, porque somos del mismo departamento, la doctora Montserrat Celdrán, que también es doctora en psicología y que es profesora del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona. Ambas son especialistas en este tema de los abuelos y las abuelas y seguramente nos iluminarán sobre muchas implicaciones interesantes que tiene este papel. Para comenzar me gustaría preguntar, pues no sé, quizá a Cristina, ¿no? Vale. ¿Cuál es el papel que juegan los abuelos en las familias, ¿no? Una pregunta así tan amplia para entrar en calor. Materia, ¿no? Sí. Vale, es una pregunta así muy amplia, pero cuando hemos hecho, por ejemplo, grupos o talleres con abuelos y les hemos hecho efectivamente esta pregunta, ¿qué es para ustedes ser abuelo?, normalmente lo que nos encontramos es la respuesta de estar ahí, ¿no? El abuelo, hay muchísimas formas de serlo, no hay una mejor o peor, hay abuelos que cuidan de una manera bastante presentes de los nietos, hay otros abuelos que pues, ven los fines de semana, los nietos, y tienen un rol como más lúdico, que juegan, se lo pasan bien, van al cine, se dan un paseo. Hay otros que los ven con menos frecuencia y hacen otras funciones, transmiten valores, por ejemplo, transmiten historias familiares, que eso ayuda mucho a los niños a construir la identidad, pero en definitiva lo que hay en común en esos abuelos es esa idea de estar ahí cuando haga falta, sin entrar, ¿no?, un poco en sobrepasar esos límites, que bueno, de eso seguramente hablemos más adelante, pero el abuelo tiene ese rol, ¿no?, de apoyar a los nietos, a los hijos, en los momentos en los que pues haga falta a la familia según sus circunstancias. Supongo que podemos encontrar mucha diversidad también, después hablaremos del papel de los abuelos. En general, ¿qué es lo que se aprende siendo abuelo? ¿Cuáles son los beneficios de ser abuelo? ¿Los abuelos recomiendan a otras personas ser abuelo? Bueno, hay muchas personas mayores que esperan el rol del rol de abuelas y abuelos. Y es un rol que, de hecho, no podemos escoger serlo, ¿no? Hay un primer paso obvio, ¿no? Pero después hay personas mayores que quieren ser abuelas, pero es un papel que de alguna forma ellas no pueden decidir sobre esta situación. Primero de todo, a nosotros nos ha pasado en los estudios que hemos realizado sobre este rol, es que está muy dulcificado. Cuando tú hablas con una persona, ¿no?, en la sociedad y le preguntas, yo hago estudios sobre abuelos y nietos, ¡oh, qué bonito! Sí. Y como todo, ¿no?, como toda relación familiar y social, pues todo tiene sus claros y oscuros. Y antes Cristina hablaba de la gran cantidad de acciones o conductas que puede tener una persona mayor con sus nietos, pero es cierto que hay como una cierta ambigüedad. ¿Qué esperamos de las personas mayores cuando les decimos que van a ser abuelas o abuelos? ¿Que cuiden? Es la primera tarea, ¿no? Apúntate ya de aquí 9 meses, resérvate lunes, miércoles y viernes, que te va a tocar cuidar a un nieto o varios nietos de aquí a 6, ¿no?, de 6 años. Por lo tanto, hay como unas expectativas también de la propia persona mayor y también de los hijos una vez pues, aparece, ¿no?, esta futura criatura. Cuando hablamos de expectativas de los hijos, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, de hecho, hay muchos ejemplos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho hablar de historias. Recuerdo una Instagramer brasileña que se hizo muy famosa en su momento porque cuando se jubiló lo dejó todo, ¿no? Vendió todo y dijo, yo me voy a viajar, me voy a disfrutar de la vida, ¿no? Voy a disfrutar de todo lo que no he podido hacer durante los años que he trabajado. Pero tuvo un pequeño problema, los hijos.
Porque los hijos empezaban a decirle que no, que ellos esperaban que cuidara de los nietos, que esperaban que estuviera ahí para ellos, ¿no? Lo que decías tú de estar ahí, pero chocaba, ¿no?, con las expectativas de vida que esa persona mayor tenía, y ahí el futuro tal vez, ¿no?, de cómo equilibramos una vida personal en la que yo quiero tener proyectos, quiero aprender, quiero seguir, ¿no?, disfrutando de la pareja o de mi tiempo libre, y cómo encajo las expectativas familiares o no de mi relación con estos nietos. Pero se supone que en la vejez, si algo bueno tiene, supongo que tiene muchas cosas buenas, pero si algo bueno tiene es que deberíamos ser más libres, ¿no? Si no eres capaz de decirle a tu hijo o a tu hija con sinceridad lo que quieres y lo que esperas hacer cuando tienes 60, 70 años, ¿cuándo vas a esperar a hacerlo, no? Claro, esa es una de las principales dificultades que nos encontramos. Como bien dice Monse, ¿no? Pues al final cada uno tenemos distintas expectativas. Igual los hijos tienen la expectativa de yo tengo un hijo y, pues, por ejemplo, yo tengo un hijo, ¿no?, y que yo hubiera, que no es el caso, ¿no?, pero hubiera partido de la base de cuando nazca mi hijo van a ser mis padres los que lo cuidan mientras yo estoy trabajando. Pero a lo mejor ese abuelo, esa persona mayor, no tiene eso en su cabeza, porque el abuelo no es responsable de los nietos, los responsables de la educación de los hijos somos los padres, y eso tiene que estar bien claro y bien definido. ¿Qué pasa? Que, como lo que decía Monse, es cierto que el rol de abuelo es ambiguo, porque mientras que el rol de los padres, yo como madre tengo muy claro que mi responsabilidad es criar y educar a mi hijo y asegurar que todo eso está cubierto. Pero en el caso de los abuelos no hay como unas normas que digan un buen abuelo es la persona que haga A o un buen abuelo tiene que hacer B. No hay como algo que defina, ¿no? Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las desventajas es que cuando algo no está bien definido, cada uno hace interpretaciones diferentes, como es el caso de que los hijos piensen que el abuelo debería hacer, en este caso que estamos contando, por ejemplo, cuidar de los nietos, y por su parte el abuelo, pues que piense, oye, pues un buen abuelo es el que, bueno, pues yo qué sé, pues me divierto con el nieto de vez en cuando, pero yo quiero hacer mi vida, y está en su pleno derecho, ¿no? O sea, no es mejor abuelo el que cuida que el que no cuida de los nietos. Creo que esto es importante, pero claro, eso tiene que estar muy hablado y muy definido dentro de las relaciones familiares entre los padres de esos nietos y los abuelos. ¿Y esto se habla efectivamente en las familias? Pues no tanto como tal vez debiéramos. Y ahí tendríamos, ¿no?, un primer, ¿no?, como decía antes, está muy dulcificada la relación, sí, pero lamentablemente tenemos conflictos, ¿no? Sí. Y hay conflictos de qué pasa con lo que tú haces cuando estás con el nieto, si me lo malcrías o no me lo malcrías, ¿no?, o si debería estar más o menos con ese nieto, o incluso es más las personas mayores que quieren hacer más cosas y a lo mejor los padres dicen, no, pues vamos a hacer servir una guardería. ¿Una guardería? ¿No lo cuido bien? Por lo tanto, ahí tenemos, ¿no?, qué expectativas de nuevo tienen esos abuelos sobre su rol y cómo quieren criar, ¿no?, los hijos a estos niños. O sea, sería importante, antes del nacimiento del futuro nieto, que en las familias se negociase o se hablase explícitamente estas expectativas, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo y que todos estuvieran satisfechos de la relación, ¿no? Sí. Sin embargo, yo supongo que, aunque estamos hablando de los hijos, a lo mejor hay diferencias entre hijos e hijas en la relación con los... en esta generación intermedia, ¿es lo mismo los abuelos por parte de las madres que por parte de los padres? Vale. ¿Qué diferencias hay? Me dejas a mí la pregunta peliaguda, no lo ¿vale? sé, no lo sé. Vale, bueno, cuento un poco lo que hemos visto en estudios, ¿vale? Para que, bueno, que no es mi opinión personal, es lo que sale en los estudios. Lo que sí hemos visto, tanto en estudio cuantitativo como en grupos o entrevistas que hemos hecho con abuelos, sí parece que hay diferencias, ¿vale? Tampoco quiero generalizar, ¿vale? Porque a lo mejor uno dice, oye, yo soy abuela paterna y lo que me estás diciendo no se aplica a mi caso. Pero generalizando, ¿vale?, cogiendo la población así a nivel general, no cada caso particular, sí que vemos que hay una relación en nuestra cultura más próxima con la línea materna. Y eso hay distintos motivos, ¿vale? Un primer motivo es que generalmente, hablo en general, las mujeres tienden a vivir más cerca de sus padres. Entonces, normalmente el nieto tiene más contacto, es más fácil que se den esas interacciones si se vive cerca, ¿vale?
Otro de los motivos es que culturalmente todavía, ¿no? Como aunque es verdad que cada vez se están repartiendo más las tareas de crianza y educación de los hijos, pero sigue habiendo un mayor peso de la mano de las mujeres. Entonces, para una mujer, si tiene que hablar de temas peliagudos, por ejemplo, relacionado con la educación de los hijos, le es más fácil tener esas conversaciones o menos complicadas, ¿no? Abordar temas delicados con su propia madre que con la suegra, ¿no? Es decir, yo a lo mejor con mi madre le puedo tener ahí una discusión, un debate acerca de mamá, no me malcríes al niño porque esto no me gusta, A, B y C, y en cambio con mi suegra a lo mejor, ¿no? Me va a costar más tener esa conversación porque me puede generar más malestar, ¿no? Entonces por eso hay como esa tendencia a ver relaciones más próximas con los nietos, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, como normalmente es la mujer la que también toma más las decisiones en muchas familias, pues también si tú tienes que pedir ayuda a alguien, pues vas a tirar también de con quien tienes más confianza, que al final son tus padres, ¿vale? Pero sí quiero también resaltar que no se aplica a todos los casos, ¿vale? Que esto hablo generalmente por un poco, ¿no? la cultura en la que estamos, que todavía hay como mucha ventaja a lo que se llama matrilineal, ¿no? Que es este linaje de abuela materna, madre y la hija, ¿no? Esa línea ahí directa, pues sigue siendo nuestra cultura muy fuerte. De hecho, por poner una anécdota, sí. Nosotros cuando empezamos a hacer estudios focalizándonos en los nietos, ¿no? Sí. Pues lo típico, pues ibas a un instituto, a una escuela, ibas con los cuestionarios y repartíamos 4 versiones, ¿no? Y teníamos 4 versiones para los 4 tipos de abuelos típicos, ¿no? Abuela-abuela, o línea materna o línea paterna. Pero al principio dejábamos escoger a los jóvenes. Sí. Y claro, nos dimos cuenta que había como una selección, entonces como que escogían, ¿no? Contestaban pues del abuelo que más cercanía tenían, y muchas veces, aunque siempre había, ¿no? Más diversidad, pero normalmente escogían a la abuela materna. Entonces esto al verlo, claro, nos quedaba el abuelo favorito, nos daba esa dulcificación que os decía antes, pues empezamos a hacerlo aleatorio. Entonces cada aleatorio te tocaba el que te tocaba. Entonces pues a lo mejor te tocaba el abuelo paterno y tenías, pues, yo no quiero contestar, pues lo siento, contesta la relación que tengas, y ahí empezamos a ver la diversidad, ¿no? Los claros y oscuros de que hay relaciones que no son tan positivas, que a lo mejor de esos 4 abuelos, pues hay una relación con la que no te sientes, no estás a gusto, o realmente hay conflictos, ¿no? Con ese abuelo y ese nieto. O sea, si he entendido bien, hay diferencias, hay más proximidad con los abuelos de la rama de la línea materna que con los abuelos de la línea paterna. Eso por una parte, pero por otra parte supongo que aún dentro de la misma línea no es lo mismo ser abuela que ser abuelo. Al menos ahora, de momento. ¿Qué nos toca a los varones aquí? ¿Cuál es nuestro papel? Pues a veces es un poco esperar, ¿no? A ver qué dicen, al menos en la generación actual. Porque tenemos, había un autor más clásico que decía que en las relaciones abuelos-nietos, las abuelas eran las ministras de interior, las que se encargaban del cuidado, del afecto, ¿no? De estar al tanto, ¿no? de lo que le ocurría a ese nieto, y los abuelos varones eran el ministerio de exteriores. Es decir, las actividades lúdicas, a lo mejor pues ir a buscar al niño al cole, ¿no? Y cosas así. Entonces, probablemente esto sea más fruto de la socialización por género y la educación que hemos tenido de diferentes géneros, que probablemente a lo mejor en un futuro podamos cambiar. Siempre reflexionaba también el papel que los propios hijos, ¿no? La generación intermedia tiene, ¿no? Lo que decías tú, Cristina, antes, ¿no? Si tengo que llamar a alguien, llamo, y aunque sean mis padres, ¿no? ¿A quién llamo? ¿Llamo a mi madre? O llamo a mi padre para que se quede con el nieto. Entonces, claro, yo en sí también estoy creando Bueno, una discriminación también. Cristina decía que las, entre comillas, discusiones las tenía ella con su madre, no con su padre, ¿no? Efectivamente, claro. Sí. De todas maneras, sí, me gustaría matizar que aunque haya esas diferencias, sí que vemos que cada vez más los abuelos varones están implicados en los cuidados de los nietos, ¿no? O sea, que vemos abuelos cambiando pañales, abuelos incluso en tareas que cuando hemos hecho talleres, la mujer decía, es que yo a mi marido no le había visto nunca cambiar un pañal o no le había visto, y fíjate que ahora se tira al suelo, lo cambia, está con el niño, una cosa. Entonces, bueno, sí que veo ahí que el rol está cambiando, pero sí que las mujeres, por un tema de socialización, siguen ejerciendo más ese rol de cuidados, y los varones más un rol como instrumental, ¿no? Más también esa parte de juego, también suelen estar ahí más presentes. O sea que todavía nos queda para lograr una igualdad de género también en este tema de los abuelos, ¿no?
Yo me preguntaba también si, además del género, que es importante, claro, ser abuelo es un papel que te toca desempeñar durante muchos años en tu vida, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque cada vez las personas mayores pues, vivimos más, ¿no? Y esto es muy bueno. ¿Va cambiando el papel de abuelo a medida que tú te vas haciendo mayor y los nietos a su vez también se van haciendo mayores? Sí, probablemente tenemos la imagen más de, pensamos en la relación abuelos-nietos, en la relación más con la criatura, ¿no? Probablemente de 0 a 6 tenemos una relación mucho más vivencial, mucho más unida, ¿no? Y a partir de los 6, los iguales, las extraescolares, ¿no? Copan más, ¿no? la vida social de esas criaturas. Pero de hecho hace poco el CSIS sacó una estadística, el Centro de Investigación Sociológica, que decía que jóvenes de hasta 35 años aún mantenían, un 25-30% de ellos mantenían relaciones con sus abuelos. Es decir, estamos hablando de a lo mejor 30, 35, yo en mi caso 40 años tuve relación con una de mis abuelas, 40 años de relación. Entonces esto cambia mucho, cambia por las necesidades del nieto, qué actividades son necesarias, qué intereses tiene, cómo la educación también, ¿no? tiene una importancia, y también cambia en el otro lado por las características del abuelo, ¿no? Su salud o sus condiciones más cognitivas pueden, ¿no? mermar o no esa vinculación. Pero fijaros, ¿no? La riqueza de vidas y de historias que puede haber con esos nietos. Si nos fijamos en la relación padres e hijos, siempre se ha dicho que un momento crítico en esa relación es la adolescencia de los chavales, ¿no? Es donde más probabilidad hay de que existan conflictos, a veces de alta intensidad, en general pues de baja media intensidad. Sí. ¿Esto se produce también en la relación entre los nietos adolescentes y sus abuelos? ¿Hay este alejamiento de este choque generacional, por decirlo así, entre los nietos adolescentes y sus abuelos? ¿O no? Sí, sí, claro que pasa, porque en la adolescencia lo que tiene que lograr el adolescente es construir su identidad, es decir, definir quién soy, cuáles son mis valores en la vida, cuál es mi modo de entender las cosas, las relaciones, y entonces para eso el adolescente tiene que alejarse del mundo de los adultos. Cuando tú tienes un niño, por ejemplo, de 8 años, tú le preguntas de qué equipo de fútbol eres y te va a decir el mismo del padre o del abuelo, con quien esté muy vinculado, ¿vale? Porque al final él reproduce los valores, las ideas que tienen sus adultos de referencia. Entonces cuando uno llega a la adolescencia y tiene que descubrir quién es, necesita alejarse, no quiere decir que se distancie emocionalmente, pero sí necesita como ese espacio, por eso a veces se encierran en la habitación, se sienten como muy invadidos, no dicen, mamá, qué pesada, abuelo, déjame en paz, ¿no? No es que lo hagan a malas, no es que esa relación esté perjudicado, es que necesita ese espacio para descubrir quién es. Lo que pasa es que siempre que estamos ahí intentando resolver una crisis, pues el ser humano se va un poco al extremo, ¿no? Y por contra, ¿no? Pues empiezan a darle como mucha importancia a los amigos, ¿no? Cuando las madres dicen, si tu amigo se tira por el puente, tú detrás, ¿vale? Pues eso es normal en la adolescencia porque, bueno, está ahí descubriendo, probando experiencias, viendo otras realidades que son diferentes a las que le han transmitido en su familia. Entonces, al igual que pasa con los padres, lo que pasa es que con los padres es un poco más intenso porque al final son sus adultos su primer agente de socialización. Luego están los abuelos, que si hay un vínculo muy estrecho, pues también va a pasar. La diferencia yo creo que hay con los padres y con los abuelos, y creo que es importante y muy interesante, si el abuelo le da una vuelta, es que hay un salto generacional, y el salto generacional siempre ayuda, es decir, el enfrentamiento que va a tener un adolescente con sus padres no es el mismo que va a tener con los abuelos. Entonces, si los abuelos comprenden el proceso del momento vital en el que está el nieto, y lo que hacen es, en lugar de sentirse atacados, ¿no? o sentirse mal porque ese adolescente, bueno, pues tenga otras necesidades, de repente quiera salir los fines de semana con los amigos en lugar de pasar e ir a casa de los abuelos, y comprende que está pasando por ese momento, y lo que hace es convertirse en una figura de escucha, de comprenderle, bueno, porque el abuelo entiendo que también habrá pasado por ese proceso, pues igual se puede convertir en una figura en la que el nieto se pueda apoyar, incluso si tiene un conflicto a lo mejor con los padres,
el nieto puede encontrar en el abuelo o en la abuela una persona, un adulto al que contarle las cosas y que le da cierta toma de perspectiva, ¿no? Porque para determinados temas casi es mejor que lo hable con él, ¿no? Con el abuelo que con el amigo que le diga cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, sé que es difícil porque, oye, pues el abuelo, claro, cuando tú tienes un niño de 8 años que te idealiza, que todo es maravilloso, que quiere estar todos los sábados y domingos contigo, pues eso es maravilloso. Y vivir esa etapa de distanciamiento en el que el nieto, ¿no? Pues te empieza a decir, oye, no, pues sé que es difícil, pero es como darle una vuelta y entender un poco lo que dice Montse, ¿no? Que la relación es muy larga, incluso se puede alargar 40 años con la esperanza de vida que tenemos hoy en día, entonces hay que entender que esa relación evoluciona. Y no quiere decir que evoluciona peor, simplemente es que nos tenemos que ir adaptando a esos cambios, tanto cambios del nieto como cambios del abuelo, y ir viendo cómo hacer que esa relación sea lo más satisfactoria posible dentro de esos cambios, ¿no? Porque también un nieto adolescente te puede enseñar muchas cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los adolescentes que se mueven muy bien nuevas tecnologías, también, ¿no? Pues esa relación puede invertirse, ¿no? Y que el adolescente le enseñe al abuelo y que eso ayude a acercarse, ¿no? Pero sé que es una etapa difícil, tanto para los padres como también para los abuelos, y hay que ver ahí, encontrar la forma, ese hueco que te deja el nieto para poder acercarte y que, bueno, pues seas como una figura de referencia, de escucha y de apoyo. O sea, si he entendido bien, Cristina, lo que ha dicho es que los abuelos pueden de alguna manera convertirse en aliados de sus nietos, ¿no? Sí, hay situaciones incluso de cuando hay la típica discusión entre padre e hijos, el hijo adolescente marcha y se va a casa de los abuelos a buscar un refugio emocional, ¿no? en esa rabieta o ese conflicto que haya tenido. También ahí destacaría lo que decía Cristina sobre las tecnologías o lo que pueden aprender, ¿no? Las personas mayores. Entonces nos preguntabas beneficios. Pues hay muchas personas mayores que se acercan a lo nuevo, a lo actual, para comprender el mundo del joven. ¿No? Yo recuerdo una noticia que salió del Consorci de Normalització Lingüística, aquí de Cataluña, que había muchas personas mayores que querían aprender catalán para aprender a escribir WhatsApps sin faltas, porque querían escribir a sus nietos, pero les daba vergüenza escribirles en catalán cometiendo faltas. Por tanto, esa motivación extra de querer mejorar, de que se sienta orgulloso de mí, entonces es un plus, ¿no? que añade esta etapa, ¿no? Que te abre, ¿no? Nuevas informaciones, nuevas vivencias. Eso es interesante porque siempre abordamos la relación entre las generaciones más mayores y las generaciones más jóvenes pensando que los jóvenes son los que aprenden y los mayores son los que enseñan, cuando, por lo que has dicho, no siempre es así, ¿no? Por cierto, y sin irnos del tema este de la edad, no sé quién de las dos me queréis contestar. Vale. Esta relación tan larga, habéis dicho, incluso tú has tenido a los 40 años relación con tu abuela. Exacto. Claro, surge una nueva figura, que son los bisabuelos, que esto no había existido, o obviamente sí había existido, pero era mucho menos frecuente en el pasado. ¿Sabemos algo de los bisabuelos? ¿Son iguales que los abuelos? ¿Cumplen el mismo papel en la familia? ¿Cumplen algún papel en la familia? Hay pocos estudios. Aquí tenemos una limitación también metodológica, ¿no? De encontrar estos bisabuelos y que quieran, ¿no? Hablar de... Yo creo que tienen más esta relación a distancia, ¿no? Emocional, ¿no? De vínculo, pero probablemente hay una distancia que a veces también implica, pues, a lo mejor pérdida de salud o pérdida cognitiva que dificulta, ¿no? La relación, pero es verdad que ahí no hemos tocado tanto esta relación. Sí, yo tampoco, precisamente porque es más difícil, ¿no? Acceder. Sí que en algún curso o taller que hemos hecho sí ha venido algún bisabuelo, pero sí, quizás desde esa visión como un poco más distante de querer comprender, de querer apoyar, de a lo mejor de apoyar a su propio hijo o hija, y no tanto relación directa con el nieto, a lo mejor de esas reuniones familiares, y bueno, que está ahí también, pero no como esa presencialidad que tiene más el abuelo. También depende un poco, ¿no? de la familia, pero ahí sí que reconozco que tenemos menos estudios o menos... Sí. Pues sería un tema interesante. Un tema interesante, habría que entrar ahí, sí. Es decir, los abuelos y las abuelas cumplen un papel importante dentro de las familias, y vivimos en un mundo en el que, además de, por suerte, pues aspirar a ser cada vez, a que la longevidad cada vez sea más alta, Sí. más elevada, las familias están cambiando también, ¿no? Ya no son las mismas familias ahora, la diversidad de familias ahora no es la misma que la que teníamos hace 40, 50 años. ¿Esto está afectando a los abuelos? Y cuando hablo de diversidad me refiero a fenómenos que, si queréis, podemos ir uno a uno
examinándolos brevemente, como el mayor número de divorcios, obviamente, esto no es nuevo, ya hace 2, 3, 4 décadas que está con nosotros este fenómeno. Las familias, qué sé yo, monoparentales, las familias de homosexuales. Todo esto se ha estudiado desde el punto de vista de los abuelos. Sí. Si queréis empezar por el divorcio, que es lo más común, digamos. El divorcio es el más estudiado, Sí. con mucha diferencia. Del divorcio, sí, o separaciones, familias monoparentales, sí que hay bastante estudio, además de bastantes décadas, porque también se ha hecho mucho estudio fuera de España. Y lógicamente son familias, como decía antes, el abuelo se define por ser una persona que está ahí, ¿no?, apoyando a la familia. Entonces, la familia monoparental, o cuando hay separaciones o divorcios, al final es una familia que va a necesitar más apoyos. O bien, en muchos casos, hay más dificultad económica, hay más dificultad también de cara a cuidar a esos niños. Luego, también ahora se dan muchas custodias compartidas. Entonces, en estos casos, el niño está en una casa y el niño se queda y se van moviendo los padres. Entonces, claro, mantener 3 casas es muy difícil con los sueldos que hay hoy en día, ¿no? Entonces, muchas veces esos padres, ¿no?, cuando se desplazan, se van a la casa de los abuelos, ¿no? Entonces, yo veo como 2 perfiles. Un perfil en el cual, cuando hay una situación de separación o divorcio, se estrecha la relación abuelo-nieto, porque esos abuelos como que están más presentes en la vida de ese nieto, como una forma de apoyar a sus hijos, ¿no? Porque, oye, pues si el hijo no puede estar recogiendo tal, o porque se va a vivir a la casa de los abuelos porque no puede económicamente mantener otra casa, al final pues hay más contacto, obviamente, ¿no? Ese es un caso donde la relación se estrecha. En otros casos lo que veo es justo lo contrario, ¿no?, que hay un distanciamiento de la relación, o bien porque hay conflicto dentro de esa familia y entonces obviamente eso afecta a la relación con los abuelos, porque al final los padres somos un poco los que mediamos cómo es la relación abuelos-nietos. Y bueno, también en otros casos, porque imaginemos por ejemplo un padre que ve cada 15 días a su hijo y solo lo puede tener un fin de semana, a lo mejor ese padre quiere estar en exclusividad con su hijo y no quiere compartirlo con sus padres porque tiene poco tiempo, por decirlo de una manera. Entonces, al final, esos abuelos tienen menos oportunidad de ver a esos nietos, ¿no? Entonces, creo que hay ahí como 2 vertientes. De hecho, sí que he leído recientemente estudios de sintomatología depresiva en algunos abuelos que justo a consecuencia de una separación o un divorcio han disminuido el contacto con los nietos y el malestar que sienten. Hay ahí, por ejemplo, mucho movimiento, hay una asociación, ¿no?, de los derechos que pueden solicitar a través del juzgado los abuelos, ¿no?, para esas visitas con los nietos. Hay ahí también mucho movimiento. O sea que yo diría que hay esas 2 ramas, o un acercamiento y una mayor presencialidad como apoyo a la familia, o si ya hay situación conflictiva o porque el propio padre, pues obviamente, o madre, ve poco al niño y quiere pues tener esa relación en exclusividad, cosa que entiendo, pues igual los abuelos quedan ahí un poquito excluidos, ¿no? En cualquier caso, sí que es una relación, una dinámica que hace que sea todo más complejo, y luego podemos entrar también a los abuelastros. Claro, las familias que luego ahí entran reconstituidas, más ¿no?, personas en juego, y cómo gestionar, porque decía Monse todo esto de las expectativas. Entonces ahí en juego de expectativas hay que ver qué espero yo del abuelastro, qué espera el abuelastro, qué tiempos quiere cada uno, y cómo repartes los fines de semana, ¿no? Qué palabra tan fea. Sí, esta de suena abuelo, fatal, suena fatal. Bueno, y además, ¿quién te da la identidad de abuelo, ¿no? En esa Claro, situación de claro. abuelastro tienes, ¿no?, que a lo mejor pues tu hijo ha reconstruido, ¿no?, Sí. su situación familiar, ¿no?, tiene una nueva relación de pareja y han aparecido unos hijos de esa pareja. Los vas conociendo, vas haciendo una relación. ¿Tú eres algo para esos niños? ¿Quién te da el carnet, ¿no? ¿Te dan el carnet de abuelo? ¿Quién te lo da? ¿Te lo das tú y te llamas abuela hacia esos nietos? La madre de esos niños va a decir, no, esa nunca va a ser la abuela porque no es lazo, no es vinculación. Hemos creado ahí una nueva relación que tiene ese nombre tan malo, ¿no?, que parece de película de Disney, de malo de película, sí, de bruja. pero que puede haber una vinculación y problemas, ¿no?, de nuevo en esas expectativas que tengan el abuelo, los padres y también los nietos, ¿no? Antes Cristina Eso es. ha mencionado una situación que me parece como muy lamentable, ¿no? O sea, abuelos que, por ejemplo, han tenido un vínculo muy estrecho con sus nietos cuando eran pequeños, la pareja, bueno, sus hijos se separan,
los padres se separan y a lo mejor caen en la parte que no tiene la custodia y esa relación que había sido muy intensa durante muchos años, pues se pierde o se reduce mucho. ¿Les queda algún derecho a estos abuelos? Bueno, esto está reconocido Incluso desde el 2000, legalmente. desde el 2003. Hay una ley española que recoge este derecho. El único detalle es que tienen que ir a juicio, ¿no? Tienen que reclamarlo judicialmente, el régimen de visita hacia sus nietos. Nosotros tuvimos la suerte hace unos años de hacer un estudio con el que antes se llamaba SATAF, que es el servicio que acompaña a los juzgados. Es un servicio que hay trabajadoras sociales y psicólogas que evalúan las familias. Normalmente eran, en casos de divorcio, pues el padre o la madre, pero en este caso empiezan a evaluar la idoneidad de estos abuelos para poder tener un régimen de visitas. Bueno, pudimos acompañarlas en el proceso y ellas sobre todo valoraban el tema de la historia, qué historia previa había habido, es decir, si realmente había un vínculo entre ese abuelo y ese nieto. Para ellas era muy importante mantener ese vínculo. Y lo otro es que no hubiera agenda oculta, que no hubiera una agenda oculta en el sentido de que el abuelo quisiera algo más, no solo quisiera conectar de nuevo con esos nietos, pero aprovechar esa relación para, ¿no?, conseguir alguna otra cosa más en el sistema familiar. Entonces, hay mucho sufrimiento, hay mucho padecimiento y además esa consecuencia de tener que ir a un juzgado a reclamar esa relación. Se me ocurre que otra situación complicada en las familias puede ser cuando los padres no es que se hayan divorciado, sino que estén ausentes por otros motivos. Sí. Qué sé yo, padres que hayan fallecido, que tengan problemas de drogadicción, de enfermedad mental, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de los abuelos en ese tipo de familias, digamos, complicadas? Pues tipo de ahí problemática? es lo que se llama cuidadores primarios o abuelos cabeza de familia y hacen un rol de padres, en realidad. O sea, les toca a ellos. Les toca a ellos, es decir, aparentemente son abuelos, no deberían ser responsables de la educación y crianza de los hijos, pero al final si esos hijos no están por diferentes motivos, fallecimiento, consumo de sustancias, la mayoría de los casos de este tipo los vemos por consumo de sustancias de los hijos o por algún tipo de enfermedad mental. Pues ahí son los abuelos los que hacen ese rol. Yo participé con un equipo que hay en Estados Unidos que tienen un estudio, llevan 15 años estudiando se llama el estudio de las abuelas, sería la traducción, porque las abuelas al final son la cabeza de familias, de este tipo de familias, y entonces hacían mucho trabajo con ellos porque justo esta universidad está en Cleveland, que es una zona donde han tenido mucho problema con adicción a sustancias, sobre todo la población afroamericana, y hacían muchos talleres para dar recursos a las abuelas sobre todo, porque insisto, eran las cabezas de familia, porque la educación ha cambiado, la juventud ha cambiado, y entonces para darle herramientas también como apoyo, porque muchas, era muy llamativo, ¿no?, porque veíamos los testimonios en los grupos que hacíamos. Y claro, muchas abuelas tenían, claro, las había de 80 años, de 85 años, y a lo mejor tenían que lidiar con un niño de 2 años que ha sufrido abusos sexuales, que ha sufrido todo tipo de abusos. Entonces, no solo es responsabilizarte de un niño muy pequeño con todo lo que eso supone en un momento de tu vida que a lo mejor tú estás más para, ¿no?, pues tener un momento más tranquilo, ¿no?, tú has trabajado y has tenido tu vida y quieres estar más tranquilo. Es que encima tienes que lidiar con todas las consecuencias emocionales, psicológicas que hay en ese niño o en esa niña de todo lo que ha sufrido, porque claro, para esos niños el que no estén los padres presentes, sea por fallecimiento, sea por los motivos que sea, ese niño tiene que lidiar con ese duelo y puede tener distintas dificultades. Por tanto, muchos de estos niños luego tienen muchos problemas de conducta, o sea, el manejo muchas veces es difícil y entonces son familias que necesitan muchísimo apoyo. Entonces a estas familias, yo no sé en España, aquí también, porque en España lo conozco menos, pero sí que les daban como ayudas económicas por parte del Estado, porque normalmente son familias que tienen un nivel bajito, pero luego en cambio para la parte psicológica y emocional no hay, ¿no? Entonces eso es un problema porque justo lo que demandaban es ese apoyo emocional, ese apoyo social, el tener unas redes, el todo eso, ¿no? Entonces son familias que claro, que es muy complicado y que a veces esa situación puede ser corto, es decir, yo sé que los padres tengan un problema puntual y que sea, bueno, pues sea un año o lo que sea, y hay otras situaciones que se alargan y que esos niños pues viven el resto de su vida con los abuelos. Y hay veces que esa situación está regulada legalmente, por decirlo de una manera, o sea, esa custodia pasa a los abuelos, y otras veces
aparentemente la custodia la tienen los padres, pero son los abuelos, ¿no? Pues a lo mejor los padres entran y salen de la casa, son familias aparentemente multigeneracionales, o sea, que en la misma casa vive el abuelo y la abuela, viven los padres o la madre y los hijos, pero realmente quienes hacen ese rol de padres son los abuelos. Entonces, claro, son situaciones ahí que hay que lidiar con muchas problemáticas, aparte del problema del hijo, que si tiene un problema de enfermedad mental, de adicción y tal, también hay ahí mucho con lo que lidiar, ¿no? Entonces, es una situación como muy compleja, que hay muchos escenarios. Sí, aquí en Cataluña, Sí. para añadir un matiz, es lo Sí. que le llamamos la acogida en familia extensa. Sí, Entonces, eso es, sí que tienen, claro, aquí de nuevo, ¿cuál es el Sí. centro? ¿No? El centro es la criatura. Sí. Lo que hacen los equipos que acompañan, normalmente psicólogos, trabajadores sociales, lo que hacen es acompañar para cuidar a la criatura, ¿no? Porque Eso el foco es. está puesto ahí. Nuevamente, ¿qué tienes? ¿Tienes abuelos o tienes también tíos que también se pueden encargar de este acogimiento? Yo siempre les pico, porque tengo algún compañero psicólogo que trabaja ahí, y digo, hombre, pero la aproximación terapéutica no es la misma, porque no es lo mismo ser el tío de esos niños que ser el abuelo. Sí. Y además hay otra consecuencia futura. Tú estás ahí abonando, intentando que esa criatura pues, pueda tener una educación, pueda tener, ¿no?, una serie de bienestar. Pero ¿qué ocurre cuando el abuelo comienza a tener dificultades? Imagínate que ese chico tiene pues, 15, 16 años y el abuelo pues, tiene un ictus, tiene una caída, le pasa algo. Claro, ese chico tiene lo que tienen muchos jóvenes en nuestra actualidad, tiene un sentimiento de responsabilidad hacia su abuelo. Si esos abuelos han cuidado, han tenido una cierta dedicación hacia ese nieto, el nieto se siente en parte responsable. Y a lo mejor a este chico le tocaría ir al instituto o ir a la universidad y ve, ¿no?, su proceso evolutivo, su proceso de desarrollo mermado por decir, ostras, ahora me toca, ¿no?, a mí y Sí. lo voy a hacer, ¿no?, lo voy a hacer bien, intentar hacerlo bien, pero no es su edad, no es el momento que tendría que hacer el young cares que le decimos, ¿no?, los cuidadores jóvenes. En relación con esto, no sé si está relacionado o no. Hace unos años en la prensa se puso de moda un concepto como muy atrayente, que era el de los abuelos esclavos. ¿Qué es esto de los abuelos esclavos? ¿Existen los abuelos esclavos? ¿Qué podemos hacer para liberarlos, si es que existen? Bueno, aquí vendría de nuevo con lo que hablamos antes de la comunicación y las expectativas. Esto en sí salió de un médico que en su práctica profesional de atención primaria comenzaba a ver sobre todo abuelas que iban muy sobrecargadas, ¿no? Y cuando llegaban a su consulta, pues iban estresadas, tenían taquicardias, iban muy, muy apuradas. Claro, ¿qué teníamos? Miraba su agenda, no, voy al principio al gimnasio por la mañana a primera hora, porque después tengo que llegar a casa a hacerle la comida al pequeño, luego tengo que ir a buscar al grande y luego por la tarde al fútbol extraescolar o lo que le toque. No sé, yo me estreso y solo de escucharla, ¿no? Por tanto, Sí. aquí teníamos una condición física de salud pues, más limitada que se añadía a esa sobrecarga que tenía. Incluso la SEC, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en su momento hizo como un decálogo de consejos que daba a las personas mayores, y entre ellos estaba pues eso, la comunicación, el también hacer cosas con los nietos que le gustara a la propia persona, no que el mundo gire alrededor de la criatura, sino que también puedan hacer cosas que el adulto mayor pues, se pueda sentir también cómodo y que pueda también aportar, ¿no? Pues un museo, un cine, un teatro, pues lo que fuera. Pues lleva una serie de pautas de comunicación, de límites, de expectativas, para que el abuelo pusiera límites antes de entrar en esa sobrecarga o en ese abuelo esclavo. Claro, porque yo me he encontrado algunas abuelas con las que he hablado, ¿no? Me dicen, hombre, no me apetece mucho, pero es que es mi hija, ¿eh? ¿Cómo no le voy a decir que sí a mi hija? ¿Debemos decir que sí siempre a las hijas o a los hijos? ¿Eh? Pues no, pero es curioso lo que dices, porque creo que enlaza un poco, lo ha dicho antes Monse, ¿no? Hay como una visión del abuelo dulcificada, ¿no? Como que todo es maravilloso, tienes que decir que todo que sí, que tienes que siempre decir que es maravilloso estar con el nieto, y está como mal visto decir públicamente, oye, pues estoy cansada y hoy no me apetece ver al nieto, y hoy me apetece pues darme un paseo y tomarme un café con las amigas. Está como mal visto. Y es curioso porque nosotros en la universidad hicimos un estudio hace unos años que hacíamos grupos de discusión con abuelos y les preguntábamos un poco, bueno, pues qué entendían por ser abuelo, qué cosas hacían con los nietos, si se sentían sobrecargados, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo que en grupo salía mucho el tema este del abuelo y la abuela esclava, pero siempre hablaban del otro, ¿no? Como, yo tengo un primo que le pasa no sé qué. Os puedo prometer que nunca en primera persona hubo una persona que lo dijo. Pero curiosamente una vez hicimos un grupo en un cole
y bueno, pues por lo que sea no vino suficiente gente para hacer el grupo, porque para el grupo pues teníamos una media de 8 personas y vinieron solo 2 abuelas. Pues casualmente porque bueno, hacemos las entrevistas igual con 2, aunque sea pues por tener conocimiento, ¿no? No tiene por qué entrar luego todo en la investigación. Entonces, al estar a nivel individual, sí que contaban de manera privada cómo se sentían de sobrecargadas y bueno, pues esa dificultad para poner límites, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, creo que a nivel social no está como todavía bien aceptado, que tampoco entiendo por qué, porque igual que uno se puede quejar, a mí me puede gustar mucho mi trabajo, pero eso no quita que yo diga, oye, pues esto en concreto no me gusta en mi trabajo, hoy estoy cansada y me gustaría estar de vacaciones, ¿no? O sea, no entiendo por qué en otras esferas de la vida está como bien aceptado decir la parte negativa, y eso no quiere decir que no te guste en general pues tu trabajo o otras cosas de tu vida. Entonces, ¿por qué la relación abuelos-nietos está mal vista, ¿no? Y creo que eso dificulta también que el abuelo, ¿no? Pues pueda decir a su hijo, pues mira, no, ¿sabes? Yo quiero mucho a mi nieto, pero yo también quiero cuidarme a mí mismo, ¿no? Esos límites que creo que son necesarios en toda relación. Las relaciones sanas siempre tiene que haber unos límites, uno tiene que saber qué es lo que quiere y saber decir no, y cuando esos límites están sobrepasados, entonces esa abuela que está con taquicardias, que está, yo qué sé, que se siente mal, que no descansa, que va corriendo, pues a lo mejor esa señora, ¿no? Pues tendría que decir, oye, mira, yo si quieres paso un ratito con el niño, pero no puedo estar para arriba, para abajo como una loca, porque no puedo, porque está mi salud en peligro. Y hemos visto muchas veces en estudios que hay abuelos incluso que dejan de cuidar su salud física y mental, sobre todo esto sí que yo lo he visto en abuelas de estas que son cuidadoras que hacen de madres, que teniendo enfermedades diagnosticadas, no seguían su tratamiento, no hacían sus visitas médicas por estar cuidando de los nietos, lo cual a medio y largo plazo es un problema, porque si luego realmente eso se complica, realmente no van a poder cuidar al nieto, ¿no? Pero entonces creo que es importante, ¿no?, mentalizar en las familias, bueno, por un lado a los hijos, ¿no?, a los padres de esos niños, que tienen que saber no abusar, ¿no?, de esos abuelos, porque al final pues no tienes que asumir que tus padres tienen que cuidar a tu nieto, ¿no? O sea, es como al final tienes que buscar que la relación sea satisfactoria para todos. Si tus padres no quieren cuidar porque tengan que hacer otras cosas en su vida, no quiere decir que quieran menos al nieto. Y el abuelo también tiene que sentir que está en su derecho de decir, oye, mira, no, yo quiero tener una relación satisfactoria con mi nieto, pero para mí lo que es satisfactorio es verle los fines de semana y ya está. O a lo mejor para un abuelo sí que es satisfactorio verlo y cuidarlo entre semana, es decir, como los abuelos son muy heterogéneos, son muy diferentes entre sí, creo que lo que hay que hacer es pararse, pensar qué es lo que quiere cada uno y luego hablar, dialogar, lo que hablábamos antes, ¿no?, como exponer las expectativas y tratar de llegar a acuerdos. O sea, hemos de, si te he entendido bien, empoderar a los abuelos y las abuelas, ¿no? Sí. Y nosotros, en tanto hijos, ser conscientes de que la responsabilidad de la crianza de los hijos no es de los abuelos, en principio. ¿Tienes algo que hay que añadir a esto? No, yo creo que ha explicado muy bien Cristina. O hay otro tema que me interesa también Venga, mucho. va. Hemos visto la parte buena de ser abuelo, bueno, pues disfrutar de los niños sin tener la responsabilidad de su crianza y sin ni siquiera a veces pues, jugar el papel de malo imponiendo disciplina, porque eso ya lo hacen los padres, o deberían hacerlo los padres, ¿no? Hemos visto también situaciones, bueno, más problemáticas, donde los abuelos, digamos, que dan un paso al frente y tienen que, como decías tú, pues ser los cabezas de familia, ¿no? ¿Qué sucede? Y yo te pregunto a ti, porque sé que eres una experta en este tema en concreto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, los abuelos, pues algunos de ellos, al hacerse mayores, tienen enfermedades que implican dependencia, por ejemplo, demencias? Nunca hablamos de los nietos en esta situación. Siempre hablamos de la relación de cuidado que se establece con los hijos, con las hijas prioritariamente. ¿Los nietos pintan algo en situaciones como esta? Aquí, de nuevo, hay las variables que solemos tener en cuenta en los estudios. Aquí hay una muy importante, que es la edad del nieto. Lo que veíamos en los estudios es que si había una historia previa de relación anterior de la demencia, en la que hubiera una historia, una relación, una vinculación de apego con ese abuelo, los nietos ahí tenían el papel, ahí tenían el rol de decir qué relación quiero tener. Ahora bien, si el nieto era más pequeño,
ahí no había tanta historia previa, la generación intermedia, estos padres, a veces lidiaban, intentaban sobreproteger a los nietos, decir, bueno, mejor no vamos a la residencia, mejor no veas a tu abuelo, Pero aquí también está el tema de sabernos vincular con esa persona que sigue estando ahí, que sigue habiendo, ¿no? Una persona, una historia, y cómo a veces nos sorprende mucho ¿no? su interés y su vinculación con ellos. Yo recuerdo en el estudio principal que hicimos, que me parecía muy curioso cuando presentaba el estudio, sobre todo en residencias, me decían, no, pero si los nietos no vienen a ver a sus abuelos. Digo, bueno, a lo mejor os habéis preguntado por qué no vienen. ¿Es por la residencia? ¿Es por el ambiente que hay? ¿Es porque previamente ya han dejado esa relación? Y lo que me sorprendía mucho era, yo el estudio que hice lo hice con adolescentes, una implicación muy fuerte, es decir, un deseo de ayudar, incluso había algunos que ayudaban en las tareas de la vida diaria de esos abuelos, y unas enseñanzas de, ostras, yo quiero estar ahí por mi abuelo, yo quiero, ¿no? que me recuerde, ¿no? E intento todavía, ¿no? que sepa quién soy, muy interesantes. Yo creo que ahí también hay un mensaje de vida, ¿no? Un mensaje del papel de la familia y de nuevo reivindicar el papel del cuidado, ¿no? De lo interdependientes que somos unos de otros y por qué dejar de banda esa relación porque tenga una demencia, porque haya un proceso neurodegenerativo. Claro, a veces es que quizá nos ponemos la venda antes de la herida, ¿no? Me recuerda esta situación que estabas contando a cuando nosotros como padres nos planteamos ante la muerte de un familiar mayor si llevamos a los niños al entierro o no los llevamos, ¿no? Es decir, a veces preventivamente queremos apartar a los hijos de situaciones desagradables de la vida cuando a lo mejor pueden resultar, es un aprendizaje y es parte de la propia vida, ¿no? Exacto. De hecho, habría que normalizarlo, yo creo, ¿sabes? Al final es parte de la vida, la muerte, igual que nace personas, pues también fallecen, entonces eso habría que incorporarlo. Otra cosa es que a la hora de hablarlo con esos hijos hay que adaptar cómo cuentas las cosas a la edad, obviamente, ¿no? Pero luego es curioso, ¿no? Porque hacemos muchos programas intergeneracionales, sí. Potenciamos el intercambio, ¿no? Entre generaciones más jóvenes y más mayores. Una típica es llevar a los jóvenes a una residencia de personas mayores. Sí. Cuando no conocen a la persona, a lo mejor previamente les habrán explicado un poco de demencia, pero a lo mejor no han tenido nunca un contacto con una persona con demencia y los llevamos allí pensando que eso es beneficioso. Por lo tanto, algo vemos del contacto intergeneracional, de lo que puede ocurrir en una residencia cuando juntas personas con demencia y personas más jóvenes, que es curioso que luego en las familias intentamos proteger ese contacto por lo dañino que pueda ser en ese sentido, y a lo mejor nos sorprende, ¿no? La vinculación, ese salto que decías tú antes, ¿no? De generación en generación, la vinculación y el afecto que hay entre estas dos generaciones. Veo que el tiempo se nos está echando encima rapidísimo, a mí me parece que hemos empezado hace 5 minutos a hablar. Por acabar, digamos, con una nota optimista, ¿no? Tenía como 2 inquietudes más. La primera, ¿qué beneficios extraen los nietos de la relación con sus abuelos? ¿Por qué es bueno que esta relación se fomente? Y en segundo lugar, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo van a ser los abuelos del futuro? ¿Van a ser igual que los que tenemos ahora? No sé quién me quiere contestar aquí. No sé si la segunda pregunta va a ser tan positiva o no, ¿eh? Pero la primera está clara, ¿no? La primera, antes hablábamos de valores, de aprendizajes. Incluso yo os diría que depende de los abuelos que haya tenido, esto lo vemos mucho en la universidad, los jóvenes se llevan una imagen de lo que es el envejecimiento. Yo siempre digo que las personas mayores, y aquí veo que hay muchos en la sala, sois también un modelo de conducta y un modelo también del envejecimiento que los jóvenes ven en vosotros. Entonces, muy distinto un joven que sus 4 abuelos pues, son activos, tienen un tipo de afrontamiento al envejecimiento, ¿no? determinado, que no otros abuelos que viven con negatividad ese proceso de envejecimiento. Por tanto, ahí también hay un mensaje, ¿no? de cómo puede ser su vejez. Sí, yo también como beneficios, aparte de esos que me parece que son de los fundamentales, añadiría de cara a construir la identidad de la persona, las historias familiares que cuentan los abuelos. Yo, cuando pienso en mis abuelos, recuerdo, ¿no? Como esas historias que me contaba mi abuelo de la guerra civil o de la bisabuela o de no sé qué, ¿no? Y creo que eso es muy bonito porque te ayuda a construir, ¿no? quién eres, de dónde vienes, incluso te cuentan historias que tus propios padres no te cuentan, ¿no? Porque al final los padres están metidos en la dinámica, en el día a día, en sobrevivir, ¿no? Y el abuelo pues está en otro momento vital, y creo que eso es muy positivo para construir, sobre todo en la adolescencia, decir quién soy, ¿no? Porque eso es lo que luego recuerdas cuando pasan los años.
Futuro, Cristina, ¿qué le respondemos a Feliciano? Yo es que no quiero, yo si lo respondo voy a responder, tengo dos variables que son un poquito negativas. Es difícil, ¿cómo serán los abuelos? O sea, ¿cómo te ves a ti de abuela? ¿Cómo me veo ¿Sí? yo como abuela? Sí. ¿Cómo me veo yo como abuela? Pues a mí me gustaría estar presente en la vida de mis nietos, no me gustaría estar ahí apartada, ¿no? Sí me gustaría tener un espacio para mí, ¿no? A lo mejor pues, con mi carrera o con mis hobbies o con mis gustos, ¿no? Conservar esa parte y no caer, ¿no? Como en el extremo de dejar mi vida de lado por esos nietos, tener ese espacio para mí. Pero sí me gustaría, yo soy muy familiar, entonces sí me gustaría estar muy presente, ¿no? En la vida de mis nietos, en la vida de mi hijo, no sé si tendré más hijos, pero estar ahí presente, que me tengan en cuenta y bueno, estar ahí para lo que haga falta, ¿no? Sí soy una persona que valoro mucho los cuidados. Yo, por ejemplo, sí que mis abuelas tuvieron demencia y sí que yo he participado activamente, sobre todo mi abuela materna, porque vivió en casa hasta que falleció y sí he estado muy implicada en los cuidados. Entonces creo que por mi historia y por el perfil de persona que soy, sí creo que si mi hijo necesitara ayuda con sus propios hijos, seguramente estaría bastante implicada. Pero sí creo que es importante para la persona, para mantenerse activa, porque claro, si no, esos nietos van a ir creciendo y querrán hacer su vida, entonces si vuelco todo en eso, creo que luego me puedo sentir muy sola, ¿no? Entonces creo que es bueno también cuidar el espacio personal de cada uno. Creo que eso es el mensaje, ¿no? principal que deberíamos transmitir. Ahora, ¿cómo será en un futuro? Yo espero que se siga dando ese valor a los cuidados. Creo que España es un país que, a diferencia de otros, porque los estudios, cuando se compara el perfil de abuelos en España con otros países en Europa, España es donde hay unas relaciones como más intensas, más frecuentes y más cercanas, ¿no? En otros países cambian de estado, ¿no? Cuando cumplen 18 años, entonces por mucho que quieras al nieto se dificulta mucho la relación. Entonces espero que eso se conserve, pero bueno, por otro lado también cada vez estamos cayendo en una cultura más individualista, entonces ahí también no sé qué pasará, ¿Son esos los desafíos que tú...? Bueno, yo tenía principal, mi hija tiene 7 años y me dice que no quiere tener hijos, así que tengo un problema, es decir, no sé cómo voy a ser abuela si mi hija no quiere tener hijos. La otra es que, claro... ¿Puedes adoptar? ¿Se pueden adoptar? Puedes adoptar, claro. También hay otro que si mi hija tiene su criatura a la misma edad que yo la he tenido, yo tendré 70 cuando sea abuela, por tanto no es lo mismo. Ahí hay un tema de edad gestacional en la población actual que va a limitar, ¿no? los tiempos en los que puedes disfrutar de ese rol. Sí. Y la otra es el tema de la distancia geográfica. Sí. Veremos a ver en un futuro, ahora estamos, ¿no? con relaciones más cercanas, veremos en este país cómo construimos esas relaciones familiares a distancia y cómo va a ser ese rol de abuelos a distancia en muchas ocasiones. Muy bien, pues bueno, aquí en la sala tenemos a muchos abuelos, pero antes de darles voz, que obviamente la van a tener, una cosa, si quieres, más anecdótica, Montse. Aquí en Cataluña, no sé si en el resto de España, yo creo que también, muchas veces utilizamos la palabra abuelo, avi, avia, como sinónimo de persona mayor. ¿Esto es correcto? Bueno, pues yo tengo discusiones con mi pareja, siempre, porque él mira el diccionario y me dice, no, en el diccionario está recogido. Yo siempre le contesto que aquí lo primero es cómo se siente la persona mayor cuando recibe este calificativo. Y si el común, ¿no? de las personas mayores no se sienten bien siendo llamadas abuelas, a mí me parece que aquí tendríamos otra reivindicación, ¿no? aparte de la edad y de un nuevo mensaje de lo que es la vejez, también qué es el concepto de abuelo. Tanto, yo lo enmarcaría solo en una relación familiar. A mí, yo le veo un toque un poco paternalista cuando llamamos avis a las personas mayores en general, ¿no? Pero bueno, pues nada, supongo que habrá personas que tengan alguna duda, quieren hacer algunas preguntas a nuestras ponentes. Tenemos un micrófono. Muy bien, si podéis decir vuestro nombre de pila y así personalizamos un poco la pregunta. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Michelle y un poco en relación a lo que estabais comentando ahora, yo sí que me he empezado a cuestionar un poco el tema de... más que nada porque quizás en mi entorno lo he escuchado cada vez más, o sea, son
más las personas o parejas que tienen muy claro que el tema hijos no entra dentro de sus planes de vida y por conversaciones que ya han tenido con sus padres, esto no lo suelen llevar bien, la idea de que no van a llegar a ser abuelos. No sé si el trabajo o cómo tiene que ir cambiando la sociedad o el chip para que, o sea, yo entiendo desde su punto de vista que es difícil pensar, bueno, igual yo me he hecho he tenido mis hijos y yo he vivido con esta idea, ¿no?, de voy a tener nietos en algún punto y que de repente, por decisiones que evidentemente tú no puedes decidir, pues no los vas a tener. Y cómo te adaptas o cómo, igual el cambio en la sociedad, ¿no?, de decir, pues siempre estamos acostumbrados a saber que algún día serás abuelo, ¿qué planes de vida entonces te planteas en este punto? Porque sí que es verdad que al momento de promover un envejecimiento más activo, más de esto, gran parte creo que muchas veces se enfoca en el rol que tú tienes en la familia de abuelo, de cuidar y de criar, no solo el de, bueno, voy a hacer ejercicio o voy al gimnasio un rato. O sea, lo veo aún un poco complicado. Bueno, aquí probablemente hay un duelo, ¿no? Un duelo de proyectos. Tú te puedes hacer también una expectativa de cómo va a ser tu vejez, ¿no? Y también idealizamos, ¿no?, la jubilación, me voy a comer el mundo, voy a hacer un montón de proyectos. Entonces la vida nos sorprende, y nos sorprende a veces de forma negativa, ¿no? A lo mejor pues a nuestra pareja le pasa algo o a nosotros nos pasa algo y tengo que cambiar esa idea que yo tenía de mi proyecto de vida como persona mayor. Probablemente en este caso tengamos que hacer lo mismo, ¿no? Y hacer ese duelo de esa relación que no voy a tener y tal vez pensar si tengo una necesidad más generativa de conectar con los jóvenes, de, ¿no?, tener ese vínculo con otras personas de otras generaciones, es buscar otros caminos, ¿no? Buscar a través de voluntariado, a través de otras relaciones en la comunidad, buscar ese contacto de jóvenes que te pueda, ¿no?, llenar, ¿no?, de energía o te pueda llenar de esos aprendizajes que estás buscando. ¿Tienes algún matiz que hacer? Sí, yo estoy en línea con Monse, que yo entiendo la postura de la persona mayor que tiene, ¿no?, pues un poco esa expectativa de que sus hijos tengan sus propios hijos, desarrollar ese rol de abuelo, porque también muchas veces lo que hemos visto es que describen los abuelos la relación con los nietos como una forma de continuidad familiar, de linaje, siempre he oído esa frase de a través de los nietos yo voy a seguir vivo, yo ya no voy a estar aquí, pero yo transmitiendo mis historias familiares, mis valores, mis experiencias, yo voy a seguir vivo de alguna manera, ¿no? Entonces, como dice Monse, primero tienen que hacer un duelo y segundo, tienen que ver cómo ese proyecto, o sea, el fondo de ese proyecto que al final es la generatividad, ¿no?, cómo transmitir su experiencia, sus aprendizajes a otras personas, a generaciones más jóvenes, pues igual lo tienen que enfocar, pero en lugar de un nieto, porque eso no llega, pues tendrá que ser a través de voluntariado, a través de mentoring, o a través de... Hay un montón de opciones, y no sería tanto hacer actividades, sino sería actividades sin más, ¿vale? Sería buscar actividades generativas, que le den un sentido, que le den un proyecto vital y que sea, como digo, enfocado a una continuidad. Pero hay que darle tiempo también. Desde el punto de vista del hijo, creo que es importante también dar esos tiempos a los padres, ya sea porque no puedes tener hijos o porque no quieras, da igual, porque eso es totalmente respetable y obviamente los abuelos, las personas mayores tendrán que respetar también esa decisión de los hijos, ¿no? Pero también los hijos tienen que respetar que a lo mejor esa persona se había idealizado un proyecto y entonces tiene que hacer un proceso de duelo, que uno pasa por enfado, por tristeza, por distintas fases y luego ya en esa fase de negociación lo acepta y ya entonces busca un sentido por otras vías. Gracias. Tenemos allá al fondo una pregunta. Buenas tardes, gracias por la sesión. Yo no soy abuelo, así que voy a hacer mi curiosidad desde la ignorancia. A lo largo de la sesión hemos estado hablando de nietos, entiendo que en genérico. Yo querría saber si hay alguna diferencia representativa entre la relación entre abuelos, abuelas y nietos y nietas. Si es diferente el hecho de que un abuelo se relacione con un nieto o con una nieta, o que una abuela se relacione con un nieto o con una nieta. Gracias. ¿Sabemos algo de esto? Vale.
El género de los nietos siempre ha estado ahí, en la coctelera de las variables a tener en cuenta, pero no suele salir significativo. No. En algunas ocasiones con el tema del cuidado, tal vez podemos ver ahí un sesgo en el tipo de cuidado que puede hacer una nieta o un nieto, pero en general no, es decir, los factores que influyen normalmente, los típicos, es la edad del abuelo, la edad del nieto, el género del abuelo, la línea familiar, esa línea materna y paterna que decíamos, la distancia geográfica entre abuelo y nieto, porque puede dificultar la relación con la línea intermedia y la salud, el tema de la salud de los abuelos. Pero normalmente el género de los nietos está ahí, lo tenemos en cuenta, pero no suele salir significativo. Yo los estudios que he leído tampoco, y los que he hecho, que también hemos analizado diferencias, y no hay, no salen diferencias. Sí sale con el género de los abuelos, eso sí, y más en cuanto al rol que desempeñan, que tiene que ver pues, por la socialización, ¿no? Pero con los nietos no hemos visto, no. Es curioso, ¿no? Porque igual con los hijos sí que quizá hay una cierta diferencia todavía hoy entre la relación que uno establece con una hija a la que establece con un hijo, ¿no? Varón. Sí, puede ser. Interesante. Tenemos... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla tan interesante y quería poner un tema que salió hace un tiempo atrás en los medios de comunicación y tiene que ver con la historia de una abuela que publicó en un foro en internet acerca de cobrarle a su hija para cuidar a sus nietos. Entonces quería que si podían comentar un poco acerca de cobrar a los hijos por el cuidado de los nietos. Gracias. Claro, aquí entronca con lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Con Javier Yanguas, aquí mismo, sobre el pacto, ¿no? Intergeneracional. ¿Por qué cuido? ¿No? ¿Por qué cuido al otro? ¿No? ¿Por qué dedico mi tiempo a cuidar a mi hijo, cuidar al abuelo, cuidar a esa persona mayor de la familia? Entonces hay un pacto, ¿no? Entre interdependencia entre las diferentes miembros de la familia, que a lo mejor en el futuro estamos ahí, ¿no? En esa individualización que hablamos antes, estamos perdiendo, ¿no? Esa corresponsabilidad en los cuidados y esa crisis de los cuidados. Cierto también que dicen que si los abuelos como rol familiar un día dejaran de trabajar en su rol de cuidado, este país se paralizaría. Es decir, no paralizaría por una huelga de profesores, no, se paralizaría si los abuelos dijeran, hoy no cuido. Sí. Porque dependemos, ¿no? de ese papel que hacen y de esa dedicación, ¿no? Tan importante, sobre todo de 0 a 6. Bueno, nos hace gracia esto de cobrar, porque es inusual, pero... Bueno, creo que en Alemania, que no sé si lo han hecho, a mí me suena haber leído alguna noticia de hace unos años que en Alemania querían pagar a los abuelos que cuidan de los nietos. Alguna historia de estas a mí me suena que lo estaban hablando, no sé en qué punto quedó la cosa, pero sí que me llamó la atención, ¿no? Porque un poco desde el punto de vista de nuestra cultura... pues concebimos un poco los cuidados, ¿no? Como una cosa de corresponsabilidad, ¿no? De, al final necesitas del apoyo de la comunidad, ¿no? Dicen que para criar a un niño necesitas una tribu, ¿no? Entonces es como cargarte la comunidad directamente, ¿no? Y formalizarlo todo y, bueno... Pierdes esa solidaridad, ahí pierdes esa solidaridad, ¿no? Hay ahí como algo a cambio. Sí, claro, es un tema ahí un poco polémico. En ese sentido lo decía, quizá... más que un cobro en dinero, que es a lo que uno se imagina y lo que nos sorprende, quizás lo que sería importante es que se realizara un pago de alguna otra manera. Bueno, el agradecimiento también, a veces lo damos por supuesto y no damos el agradecimiento a esa persona que está dedicando su tiempo. Y ostras, pues decir, esto en este país nos cuesta, ¿no? Dar las gracias, ¿no? Por las relaciones o por la dedicación que tiene uno a algo. Pues ese puede decir, mamá, pues muchas gracias por estarte aquí, por quedarte tal. Pues yo creo que aunque no lo vaya, no hace falta, no lo hago porque de esto, yo creo que también es importante. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Si no tenemos ninguna pregunta más, sí tenemos una. La última ya, porque se nos echa el tiempo encima. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades por la charla, que yo creo que es muy interesante. Y ahora yo estaba pensando que soy un poco rara avis,
porque yo estoy en ese límite de que para mí, en vez de decirme, bueno, a mí mis nietos me dicen Abi, a su abuela Avia, pero que esto tendría que ser como el diploma de la carrera, ¿no? Que en cuanto eres Abi te tendrían que poner un título, porque es un lujo poder estar con los nietos, disfrutarlos, explicarles historias. Lo último que he oído ahora de ustedes es que lo normal sería que tus hijos, cuando sales de casa y vas a estar con los nietos, te dijesen gracias. Y esto, a mí, mis hijas siempre me lo dicen. Otro valor que no ha salido, pero yo creo que es muy interesante, es la distancia. No se calcula, pero si miramos un poco yo miro mi edad, yo aquí llevo aquí viviendo muchos años, pero yo soy de la otra esquina de España y, por tanto, yo he salido de mi tierra para venir a trabajar aquí y, por tanto, me separé de mis padres, con lo que todo eso significa, eso del refrán aquel de la relación hace el cariño, esto es una verdad incuestionable en general. Y entonces el hecho de tener hijos cerca es un coste social importante, que no se le da, bueno, a lo mejor no se le da la importancia que tiene, pero tener la familia cerca, poder convivir con los hijos y con los nietos, es un valor de equilibrio en la familia, yo creo que trascendental, ¿no? Lo mismo que el cobrar por cuidar a los hijos. Esta es otra de aquellas transacciones que es respetable, naturalmente, porque cada uno tiene derecho a darle el valor que cree a su tiempo, en función también de la situación en la que está y las necesidades que tiene, que esa es otra historia, ¿no? Y los objetivos que se plantea como Abi, Avia, padre o madre, ¿no? Pero que es lícito. Yo pienso que en muchos casos también a los abuelos o abuelas hay, en muchos, no en todos, mayoritariamente no, pero en muchos casos hay una compensación, no ya moral ni de agradecimiento, sino de emocional. O sea, yo lo digo para mí, no tiene precio estar con mis nietos, es algo que no se puede valorar, ¿no? Y por tanto, como pensaba que nadie más iba a hablar, digo, al menos la imagen que yo tengo y que yo vivo, yo no tengo demasiadas exigencias porque lo hemos hablado con nuestras hijas. Son sus hijos que la han de educar y nosotros estamos, perdón por la expresión, pero yo lo utilizo con frecuencia, para viciarlos un poco, para mimarlos, hacerles perrerías, etcétera, etcétera. Y en definitiva los estamos contando historias y en definitiva los estamos educando también y mimando, ¿no? Por tanto, bueno, también ahí existe esa parte y que no tiene, de cara a los nietos tiene un valor inmenso y de cara a los abuelos tiene un valor inmenso. Bueno, incluso, gracias. muchas gracias por el comentario, incluso, no ha salido antes, pero hay incluso algunos estudios que hablan de que tener contacto con los nietos y estar implicado mínimamente en sus cuidados, ¿no? En ese día a día, sin que sobrecargue, ayuda a reducir la mortalidad prematura. ¿Por qué? Por esa energía, esas energías positivas, esas emociones positivas que salen en la relación, el estar activo, el estar alerta, el estar al día. Esto tiene un impacto muy positivo en el bienestar de la persona, tanto emocional, identitario, como a nivel físico. Por lo tanto, al final también la persona mayor recibe mucho, tiene muchos beneficios a nivel de salud en todas sus dimensiones. Siempre eso que no sobrecargue, ¿no? Y sobrepase a esa persona mayor.
Bueno, yo creo que es una conclusión fantástica. Sí, para... creo que es una conclusión maravillosa, ¿no? Porque además, normalmente cuando preguntas a los abuelos es lo que te suelen decir, ¿no? Esa satisfacción, esa cosa impagable, ¿no? Yo cuando veo a mis padres o a mis suegros ver a mi hijo, es que se les cae la baba, es como dejan lo que sea que están haciendo. Incluso a veces con mis hermanos he comentado, pero papá, que no, pues mi padre era así como un tío serio tal, y ves ahí con mi niño ahí tirado en el suelo jugando y digo, pero a mi padre lo han cambiado, ¿no? Entonces, creo que es un rol muy satisfactorio, ¿no? En su caso sí parece que está como muy delimitado, ¿no? Pues el rol de cada uno, ¿no? Quién educa, quién hace un rol ahí más de pues estar con los niños, jugar, perrerías, que es otra forma de educar, y creo que eso también es importante reflejarlo, ¿no? Entonces, siempre que no sobrepase, efectivamente, como bien dice Montse, los estudios lo que dicen es que es una forma de ¿no? prevenir la mortalidad, que el abuelo esté activo, que el abuelo sepa qué les pasa a los jóvenes, ¿no? que desarrolle un montón de cosas que van en línea con el envejecimiento activo, ¿no? Que es lo que estamos tratando de defender un poco continuamente los expertos en este área. Bueno, pues yo creo que es un colofón fantástico a la conversación que hemos tenido. En este punto me quedan únicamente pues, dos cosas que hacer. En primer lugar, quizá lo más importante es agradecer a nuestras ponentes, a nuestras conversadoras, a Cristina, a Montse. Realmente yo lo he encontrado muy interesante desde aquí arriba. No sé si ojalá pues, nuestra audiencia lo haya encontrado igual de interesante que yo y haya extraído algunos mensajes importantes. Y en segundo lugar, me gustaría también, bueno, pues anunciar y citarles para la próxima semana, a la misma hora, en el mismo sitio, hablaremos de un tema que ha sobrevolado la conversación de hoy, que es el tema de los cuidados. Pero ya no entre abuelos y nietos, sino los cuidados en casos de dependencia de personas mayores pues que tienen situaciones de dependencia. Y focalizándonos en las personas mayores no únicamente como receptoras de cuidados, sino como grandes proveedoras de cuidados, porque hay muchos mayores que cuidan. ¿Y cuáles son las implicaciones de tener que cuidar cuando uno es mayor o querer cuidar cuando uno es mayor? Contaremos también con dos expertos a la gran altura que hemos tenido hoy, espero. Y nada, la semana que viene estamos por aquí otra vez. Muchas gracias.